La Cartera Cultural es un programa para conversar, dialogar con artistas, escritores, músicos, gestores culturales que están vinculados al arte, la cultura y la promoción de los derechos culturales. Hoy nos acompaña en dos personas, tenemos dos bloques hoy día. Uno está dedicado a Fernando Rey, guitarrista, y también el segundo bloque a Dionisio Donoso de Haiku Banda, una banda bastante interesante con respecto a generar música a partir de la poesía. Pero hoy en la mañana tuvimos un concierto fabuloso. Para los que estuvieron ahí y los que estuvimos ahí, tuvimos la oportunidad de conocer a Fernando, una persona que estudió música en la escuela moderna, tiene bastantes ritmos alrededor de su música. Acá dice que combina la matriz del jazz con las raíces de él, donde él proviene. Ahí le vamos a preguntar cuáles son su ascendencia, y también contar, ¿cierto?, cuál ha sido su experiencia con respecto a lo que ha hecho en relación a su trabajo como músico, el crecimiento y dónde y cómo es este proceso de convertirse en músico, pero no en el sentido de músico, sino que como hoy día estuve en el concierto, escuchando la música, me di cuenta de que no es solamente música, sino que vi que había sentimiento, sentidos y diálogo en la música que estaba escuchando. Cada una de las composiciones que había tenía un diálogo, no solamente con el tema que él compuso o el que interpretaba de algún artista, sino que había un diálogo. Fernando. Hola, Juan. Bienvenido al programa La Carrera Cultural. Justamente en esta presentación hoy quedé vamos a decir admirado, porque no creo que sea como patero, sí, pero admirado de dos temas, Socoroma y después el gorro de lana. Entonces voy a empezar con el gorro de lana. Cuando tú hiciste la interpretación, o sea, estaba el gorro de lana, pero al mismo tiempo había un diálogo. Estabas dialogando con el tema que estabas interpretando. Y uno iba en esa canción, en ese tema que uno lo conoció cuando uno era pequeño, y veía, y había un navegar dentro de la música, y un también, como, bueno, echar a volar la imaginación también, contarte un cuento mientras tú ibas interpretando. ¿Cómo se logra eso? Qué bonita forma de describirlo, muchas gracias. Se logra el objetivo entonces. Sí, bueno, el gorro de lana fue la primera canción que yo aprendí en guitarra cuando yo tenía 8 años. La aprendí con estos 3 acordes. Y ya a los 15, cuando había empezado, todavía estaba empezando recién a estudiar, recién empecé a estudiar guitarra a los 15 años, conocí algunas técnicas y escuché algunos músicos que me inspiraron, entre esos la música de Bach y la música para guitarra clásica. Y a esa edad surge este arreglo, que ha sufrido algunas modificaciones, y donde está eso que dices tú, como este diálogo en donde aparece la melodía, pero hay varias otras contramelodías que van nutriendo en este paisaje musical. Y hay un espacio entre medio que es un espacio de solos, que es totalmente improvisado, y en donde yo voy paseándome por la armonía del tema y voy como descubriendo, o sea, describiendo estos colores. Y eso es lo que seguramente tú vas como considerando como esta narrativa, ¿no? En donde se presenta esta melodía principal del tema, luego una parte totalmente improvisada, y luego se remata con una reexposición de la melodía, pero coloreada de una manera distinta a como es originalmente la canción que compuso Jorge Yáñez. Sí, y la otra que también me llamó la atención, y también se agradece, cuando hablaba de este profesor Aymara, que nosotros también lo tuvimos, yo soy muy malo para los nombres, ya, cuando también le hace este homenaje a través de la canción Socoroma. También hay una descripción del paisaje a través de la música en este homenaje a este profesor que también fue un formador en Coronel. Sí, don Pedro fue profesor, charanguista, músico y poeta aymara. Yo hice esta canción porque su hijo, que es Pedro Umire también, que él es, ¿cómo se llama esto? Esto que ve el cielo, los que astrónomo. Uh-huh. Bueno, y cuando supe que había partido don Pedro, quise hacerle un arreglo a algunos de sus temas. Y buscando en YouTube encontré un video, una entrevista donde él decía que cuando él muriera, porque él vivió acá en Coronel y murió acá en Coronel, cuando él muriera, él quería estar cuando él muriese quería llegar a Socoroma.
Yo no conozco ese pueblito aún, pero mi compañera lo pasó por ahí. He visto fotos de este valle en el norte de Chile. Y justamente la idea de esta música que tú escuchaste es describir el viaje de Don Pedro desde Coronel hacia Socoroma. Qué bonito que el trabajo de personas se vaya reconociendo a través de las personas que también somos parte del quehacer cultural, y también el hecho de valorar el trabajo y el aporte que hacen otras personas, y los homenajes siempre son bienvenidos en ese sentido, así que súper bien. Les cuento, estamos conversando con Fernando Rein. Él es de Coronel, es músico, interpreta la palabra, ¿cierto? Guitarra. Sí, sí. Y hoy estuvo dando un concierto acá en el Centro Cultural Pabellón 83 de Lota. Justamente, ya que estamos hablando de música, ¿podemos escuchar sí, podría tocar un extractito un de extracto algo. Sí. para que la gente vaya conociendo? Podría tocar un poco justamente de Socoroma. Súper bien. ¿Cómo se inicia este gusto por la música? Tú hace un rato contabas que el Gorro de Lana fue tu primera interpretación. ¿Qué provoca que alguien se sienta atraído por la música? La verdad no lo sé muy bien, fue una fascinación sincera que ocurrió cuando yo tenía 8 años. Cuando chico era bien enfermizo y me resfrié y estuve como unos días en casa, recuerdo, y ahí me pegué con la guitarra. Me pegué con el Gorro de Lana, estuve practicando el La mayor, el Re mayor, el Mi mayor durante mucho tiempo, y ahí descubrí que me gustaba, y desde ahí nunca más la solté. Y seguiste y estudiaste música después. Sí, a los 15, 16 años más o menos empecé a estudiar en una academia de música en Concepción, la Academia del Marlon Romero, un destacado pianista autodidacta que tiene una academia con muy buenos profesores, y tuve la fortuna de estudiar con un muy buen profesor, Francisco Rana Espinosa, y luego estuve solo 8 meses estudiando ahí. Después, durante mi periodo de cuarto medio, estuve estudiando solito en casa, practicando, hasta que ese año 2009, Juan Pablo Leal, un amigo de Coronel que estudió en la Escuela Moderna y que organizó el Festival de Jazz de Lota acá que hubo hace poco, él me dice: Feña, hay una beca en la Escuela Moderna de 100%, tenéis que postular.
Y postulé, me gané la beca, estudié gratis, vivía allá en un hogar de estudiantes de pueblos originarios. A propósito de lo que me mencionabas antes también, mi apellido Raín es mapuche, al parecer viene de la palabra Raín Nahuel, que sería raíz flor, Nahuel es como este puma, ¿no? Sería como puma o tigre florido el significado de mi apellido. Y bueno, así fue como estudié en Santiago. Y eso fue bastante bueno en mi carrera porque pude conocer a muchos músicos, tocar con músicos nacionales, internacionales, y eso me nutrió mucho el oficio. Sí, mira, hace un rato cuando estábamos ahí en el concierto, en la parte, ya terminó el concierto y en la parte de las preguntas, y una niña ahí que es de cuerdas para lota, la chica que está acá, el taller que está, bueno, los talleres que está haciendo el Pabellón 83, preguntó ¿qué significó para ti tocar, por ejemplo, con Andrea Bocelli para el Festival de Viña? Y tú diste unas respuestas que tenían eran de mucho de sentido común y también que hablaban mucho de la experiencia y cómo la experiencia también nos permite llegar a ciertos lugares y desde ahí también recomendar. Sí, qué bonito también que lo destaques. Sí, porque para mí en el fondo eso, para mí como músico, en mi oficio de músico he tenido muchos hitos importantes, pero hitos que son más underground, digamos, de tocar con músicos de pronto que no son tan conocidos y qué sé yo, pero que tienen un superpoder en su creatividad. Y para mí también ha sido muy importante con esta misma guitarra con la que estoy ahora. He tocado en el río para los niños y para los Peñis y Lamiani y Pichiqueche del Alto Biobío, por ejemplo. Y con esta misma guitarra estuve acompañando a Andrea Bocelli. Para mí fue un hito muy importante haber estado ahí, haber estado en ese festival con una orquesta tan grande. Implicó muchos desafíos profesionales. Fui muy abrazado por la orquesta, por el director que me felicitó también en público por la ejecución. Pasaron muchas cosas bonitas ahí y claro, fue un tremendo laburo. Y desde ahí hasta ahora mi vida no ha cambiado tanto. Sigo estudiando lo mismo, sigo practicando lo mismo. Y solo que soy un poquito más reconocido nomás. Y se agradece mucho, lo agradezco, para mí una tremenda bendición. Haber estado en el Festival de Viña, al principio, para mí como uno ya es músico, uno dice, no, si al final el Festival de Viña es como más mediático nomás, la cuestión, y uno se va un poco en esa, pero de verdad que a mí llegar ahí fue impactante, fue muy emocionante, muy conmovedor, y ojalá todos pudiéramos tener esos hitos y poder haciendo esos check en nuestra vida. Claro que ahí también hablabas de que tocaste con una orquesta grande, habían muchas composiciones, y tú hablabas un rato de hasta los contrabajos, ayúdame tú con los instrumentos musicales. Sí, contrabajos, violín, viola, claro, fagot, flauta. Había un coro de mucha gente. Éramos en escena éramos 114 músicos, que por lo demás fue algo que marcó la historia del Festival de Viña, porque hasta es la primera vez que hay tantos artistas en escena. Entonces, para mí igual es muy cuático, como decimos los lolos, pensar que fui el guitarrista de una orquesta que acompañó a Andrea Bocelli y que marcó la historia del Festival de Viña. Es como que me lo repaso y digo, ¿really? Sí. Ah, qué bien, qué interesante, porque cuando antes de dar la explicación a esta chica, igual es como la experiencia nos va abriendo camino. Yo siempre me acuerdo lo que decía un profesor que tuve justamente en el Liceo de Coronel, Alejandro, y decía, trabaja, que va a llegar el momento en que tú puedas tomar esos frutos. No me acuerdo muy exactamente la palabra, pero decía, trabaja, que las cosas van a llegar, Juan. Y eso ha sido tu experiencia, un trabajo de primero, vocación. Segundo, de encontrar el camino y encontrar a los profesores que justamente fueron los que te entregaron las herramientas para que tú sigas, te formaras. ¿Tú cuántos años llevas estudiando música? ¿Estudiaste o sigues estudiando? ¿Cómo es el proceso ahí? Académicamente ya estudié. Podría seguir estudiando, por ejemplo, estudiar algún otra relacionado como algún doctorado o máster o algo así. Pero dentro de lo académico, pero uno como músico y como cualquier oficio tiene el deber y el compromiso de estudiar y cultivarlo diariamente. Y no solo se cultiva en el ejercicio de la práctica, sino también en el ejercicio del vivir. Yo en la guitarra, empecé a estudiar a los
15, 16 años, estudié estos 8 meses, después estuve estudiando solo, después entre mis 17 y 25 estudié en la escuela moderna, hice también una licenciatura en música, y desde ahí no he vuelto a estudiar académicamente, pero estudio mucho, he estudiado con algunos maestros, clases particulares, y exploro la música cada vez que puedo, cada vez que se me ilumina una forma distinta de ver la música también. Eso es lo bonito también de los oficios, que por más que uno aprenda, yo sé tocar guitarra y puedo tocar muchos estilos, bla, 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 pero nunca uno acaba de entender la música, y algo que para mí me hace sentido es siempre encontrarle sentidos distintos a la música y a la creación. Sí, mira, delante del concierto estuvimos casi 2 horas escuchándote. Y bueno, en ese proceso la gente se puede impacientar, se puede acomodar, puede ver el celular. Bueno, vieron el celular para sacarte fotos y hacer video. Y está atrás mirando. Entonces, a mí lo que llamó atención es las 2 horas de concentración. Y la misma concentración que tú decías cuando tú estás haciendo un concierto. Requiere mucha concentración. ¿Cómo se gana esa concentración? Bueno, el ejercicio de practicar un oficio nos va nutriendo de justamente eso, pues, de estar ahí habitando el presente, así como estamos ahora habitando esta conversación, en todas las formas que podamos, de la atención. A mí, por ejemplo, me ayuda mucho la meditación, practico harto la meditación, pero por sobre todo siento que lo que más ayuda es tratar de habitar el presente lo que más uno pueda, desde todas las formas. Sostener la concentración en un concierto no es que estoy pensando todo el rato en la música. De hecho, yo lo decía, como de pronto puedo estar tocando y pueden venir muchos pensamientos. Mientras tocaba veía a mi mamá, veía a mi tía que me cantaba cuando chico, que estaba con su hijo y su nieta, y yo estaba muy emocionado y tuve que contenerme durante muchos momentos. Y a veces la música me lleva a conmoverme, a veces la idea de que estén ahí mis parientes, la idea de estar haciendo un concierto en Lota, que para mí es muy potente y muy importante, y quiero seguir tocando, y todo parece indicar que vamos a seguir haciendo música acá en Lota, poder tocar para la gente. O sea, siempre yo he dicho esto, o siempre he pensado esto: yo toco la guitarra porque me gusta y me genera una fascinación, y lo disfruto mucho. Eso en primera capa. Ya luego, desde el oficio y el hecho de ser un músico y dar conciertos, está las otras telitas, que es que cada persona que va a un concierto sale distinto después. O lo pasa bien, o sale más liviano, o se emociona. A veces escucha una canción y se emociona y sirve para filtrar emociones. Entonces igual es bien bonito para mí sentir esa misión y ver esa misión de acompañarnos con las personas que estamos. Entonces asumir la responsabilidad de que estar tocando no solo para mí, sino que estoy tocando para un público, que son corazones, almas, personas que están ahí abiertas a la experiencia. Y esos corazones que están escuchando esa música, ¿qué tienen que hacer para poder, si hay niños ahora que están escuchando y dicen, wow, vi a Fernando Rey, le escuché tocar, vi el video, vi el concierto por el Face, o lo estoy escuchando en la radio? ¿Cuál es el camino que esa persona tiene, ese niño, esa niña tiene que hacer para justamente llegar a este proceso musical y creativo? Bueno, en principio pienso que, por ejemplo, las personas cuando vamos, hay gente que dice como, yo no sé de música, entonces ¿para qué voy a ir a un concierto si no voy a saber, no voy a entender? La música es algo que se vive, que se percibe por todos nuestros sentidos, entonces, más allá de que seamos músicos, ¿no? Yo a los niños y a las personas que estén escuchando, yo les invitaría a asistir a conciertos en vivo, y no solamente a conciertos, sino que a obras de teatro, exposiciones. Si ven a la batucada ahí de Lota que está tocando afuera, vayan a escucharlo, vayan a entender qué es lo que está pasando ahí, y ni siquiera a entender de pronto, vayan a vivenciarlo. La música hay que vivenciarla antes que entenderla. Si después tenemos la inquietud de entender qué está pasando teórica, rítmica, armónica, melódicamente, podemos estudiarla. Pero en principio es explorarla, degustarla y entregarse con todos los sentidos a esa experiencia. ¿Podemos escuchar otros acordes? Sí, podemos escuchar otro. ¿Sí? Me pilla de sorpresa, pero vámonos. Vamos de nuevo. Mira, esta es una canción que se llama Desierto Florido, que también la toqué antes. Está dentro de mi camada de nuevas composiciones. Vale.
una versión resumida. Sí. ¿Qué tan importantes son para ti las raíces, la tierra, las flores, el aroma de la tierra para tu composición? Esa es la parte que tú mezclas en la parte mestiza, la parte híbrida de tu música. Qué linda pregunta. Para mí, justamente la flor, el árbol, los pajaritos, la tierra, mi territorio, es algo que habita toda mi música. Y hay gente que escucha de pronto los temas y dice, oye, escuché este tema y me imaginé, por ejemplo, Fainú, que es el nombre de mi disco, quiere decir llovizna, está en Mapuzungún. Y la gente que lo escucha dice, oye, escucho, claro, se escucha como una tenue llovizna, o veo este paisaje. Y en este caso, por ejemplo, el desierto florido está inspirado en mi primera... Cuando fui al norte, fui a tocar a un festival que se llama Guitarras al Puerto, que este año voy a volver a tocar a final de año. A final de este año se está programando todavía la fecha, que es un festival tremendo que lleva 16 años en torno a la guitarra. Festivales de la guitarra, y en el mismo día puedes escuchar cumbia, metal y jazz, por ejemplo. Como que todo gira en torno a la guitarra. Y bueno, cuando fui a este viaje, fui a visitar el desierto y el desierto estaba florido. Y pensé mucho en ese periodo también en las mujeres de mi familia, y entonces hice esta composición como que estuviera impregnado de esos colores. Pero sí, yo creo que para mí la geografía y mi entorno es lo que tengo más a la mano, es como la casa, ¿no? Y eso sale en música, y qué bacán que se pueda percibir. Sí, yo lo percibí, por eso lo pregunto. Y tú también hablas de tu raíz mapuche, entonces eso está como en el gen, en la sangre, en la esencia, están todos esos elementos del paisaje. Por algo es gente de la tierra. Justamente. Claro, justamente es como los hijos de la tierra. Que igual es una figura bastante política y poética mirarlo de esa manera. Sí, de hecho, bueno, para mí, yo fui criado como Winca, es decir, como un extranjero, ¿no? Como un no mapuche, en la ciudad, en Camilo Lavarría, en Coronel, estudié en el Liceo Coronel también, y he estado con los años, con mi desarrollo, he ido adentrándome más en la cosmovisión mapuche, y me he dado cuenta de la necesidad que tenemos todas las personas de estar más en contacto con la naturaleza. Hace poco vi por ahí que hoy en día se puede recetar que la gente pueda ir a parques nacionales, y eso me parece una idea tremenda, porque finalmente necesitamos conectar con la tierra, con la naturaleza, con nuestro espacio, y conecto mucho con el mar también, con la montaña, y siento que claro, nuestra herencia, o sea, nuestros antepasados nos heredan todo, desde lo que nos orgullecemos y desde lo que no. Entonces ahí es muy importante estar observando eso también, y a partir de eso construir y manifestarse. Qué bonita conexión has hecho en este volver a tus raíces, y la música ha sido el puente que te ha conducido a ese lugar. Para escuchar tu música, lugares donde podemos ir, visitar, escuchar, navegar. Cuéntanos. Eso, bueno, a todos los que están ahí sintonizando, mi nombre es Fernando Raín. Pueden encontrarme en Facebook, en Instagram, en Spotify, en YouTube, en todas las plataformas ahí, ya sea para escuchar mi música, ya sea para escuchar mis vídeos, o para ir a los conciertos que estoy realizando habitualmente en Concepción, en Coronel, y próximamente en Lota, que ya estamos ahí viendo cositas para seguir haciendo, ahí se están entretejiendo cositas. También una parte importante de mi oficio, de mi carrera, es la docencia. Hago clases particulares de música, entonces si es que alguien estuviera también que conectara con este sonido o con esta forma de ver la música, yo estoy súper abierto y disponible para seguir el camino. Gracias, Fernando. Estamos conversando, como él dice, con Fernando Rey. Él es músico, guitarrista. Tú, nos quedan un poquito minutitos, ya venías de un concierto. ¿Dónde te has presentado? Aparte del festival, pero otros lugares. Bueno, sí, he tocado en varios lugares. El año pasado, que fue el año que decidí quedarme a vivir en Chile, porque estaba pensando en migrar, pero el año pasado decidí quedarme en Chile. Fui a tocar a Japón.
fui a tocar a Perú, Argentina, México. A Japón fuimos con una cantante, Vero Sofía, una querida amiga. A México fuimos con Rocío Peña, una querida amiga también de Talcahuano. Y siempre que puedo aprovecho también de tocar mi música en estos lugares. He andado esparciéndome por cada lugar que puedo. Para eso es la música. Y Es el lenguaje universal, entonces. tal cual. Sí. Comunicaba también lo mismo, entonces, en esta salida, en estos conciertos que hiciste a esos lugares. Sí, ¿no? Y fue muy loco ir a Japón y allá nos trataban como una superestrella, los equipos técnicos, la gente. Tocamos en un festival que se llamaba World Music and Dance en Hakodate, en una isla. Ahí estuvimos como una semana y la gente, tocábamos varios días y la gente, por ejemplo, al final de la última jornada, cuando era el último día, nos regalaron origamis con escritos en inglés o con escritos en japonés y traducidos al inglés. Fue ¿cómo decirlo? Una avalancha de amor estar ahí y de ver cómo la gente, el público resuena y cómo somos personas tan alejadas geográficamente pero que podemos unificarnos en el amor de la música. Ahí lo escucharon, Fernando Rey. Hoy en la cartera cultural estuvo conversando con nosotros, contándolo acerca de su experiencia con la música, cómo se formó, cómo creció y cómo esta música con esta generación y también nos permite conectarnos con la naturaleza, nuestro entorno y nuestras raíces. Fernando, muchas gracias por venir a este programa. Qué bueno que va a estar tocando Merlota, así que atento a las redes sociales de Pabellón 83 y también las redes que también tiene acá nuestro amigo Fernando. Muchas gracias, Fernando. Muchas gracias igual, Juan. Ahí estamos a la guaite. Ya, muchas gracias. Ahora vamos a ir a una pausa, a un break, para invitar a nuestro segundo invitado. Él es de la banda Haiku Banda, ese es el nombre, y el tema el tema que vamos a escuchar se llama La Tierra y la Madre. Es una canción de poema de Gabriel Mirchal musicalizado por Haiku Banda. Hola, estamos de vuelta en la Carretera Cultural, un programa del área de cultura de Fundación CEPA y Centro Cultural Comunitario Pabellón 83. Estamos en el segundo bloque. En el primer bloque estuvimos conversando con Fernando Rein, que dejó un saludo a nuestro amigo del segundo bloque, a Dionisio Donoso, y conversando acerca de su trayectoria, de su música, sus orígenes, su influencia y todo lo relacionado con su hacer musical. Ahora estamos con Dionisio Donoso. Él es parte de la banda Haiku Banda, de Santiago, que hoy vamos a conversar un poco acerca de ello, de su música. Hola Dionisio, ¿cómo estás? Hola Juan, ya estamos en vivo. Sí, estamos en vivo, maestro, así que bienvenido acá desde Súper. Lota. Un saludo cordial a los amigos de Santiago, así que un abrazo, estimado Dionisio. También un saludo muy grande, gracias por el espacio y también el saludo a Fernando, un capo ahí. Sí. Segunda vez que nos topamos en entrevistas. Sí, te dejó saludos, se acordaba de ti y se acordaba de Haiku, así que Sí, igual bueno. él tiene hoy alguna gente súper ocupadita, así que ya partió a su tercera actividad, así que ahora vamos con ustedes para conocer esta banda, Bueno. que hace una interesante propuesta entre la música y la poesía. Dionisio, ¿qué es Haiku Banda? ¿Quiénes la componen y cómo funcionan ustedes como agrupación musical? Mira, Haiku es un proyecto musical que nace en Santiago el año 2013, ¿sí? 2013, 2014. Ya cumplimos más de 10 años con este proyecto. Nos dedicamos a musicalizar y a difundir poesía chilena y latinoamericana. El nombre de la banda viene del haiku, que es un poema breve japonés, de origen japonés, donde convergen diferentes elementos, entre ellos la naturaleza, ¿cierto? Los animales, las estaciones del año, y eran elementos que yo quería que estuvieran presentes en este proyecto de vida que es Haiku Banda. Nosotros chilenizamos el nombre, no es haiku como los poemas, sino que es haiku con acento en la U.
Sí, acá estoy leyendo. ¿Y quiénes la componen? ¿Quiénes son las personas que interpretan esta música, estos instrumentos musicales y cómo eligen los temas que van a tocar, en este caso, las poesías? Claro, el grupo está integrado por Liz Santibáñez en la voz principal, por Martín Guzmán en batería y arreglos, en Martín Formento en guitarra eléctrica, coros, Benjamín Vicuña, o sea, Benjamín Vicuña, Benjamín Donoso en bajo eléctrico, y bueno, yo estoy encargado de las composiciones y de la guitarra electroacústica. Y el estilo musical de ustedes, ¿de dónde se nutre o cuáles son las raíces? Eh, ¿Cómo? Disculpa, No, que no alcancé a escuchar. de su estilo musical. ¿Cuáles son el Ah, estilo que usted lo perfecto. define y cuáles son las influencias, las raíces que tienen ustedes para su estilo musical? Sí, perfecto. Bueno, nosotros somos una especie de fusión latinoamericana, como enmarcado dentro de la world music. Mira, para eso hay un Martín Guzmán, que es el director musical, una persona muy académica, tiene una reseña que es muy interesante, que la voy a compartir Sí, por supuesto. porque describe muy bien como el grupo, ¿cierto? Martín dice que la propuesta musical de IQ conserva en espíritu el canto de raíz, especialmente en el disco uno, y la fuerte influencia de la música latinoamericana, ¿cierto? Como el bossa nova, la tonada, la cueca, el joropo. Esto es especialmente audible en la armonía y en el uso de patrones rítmicos característicos de estos estilos. Esta fuerte influencia latina adquiere una relectura, una suerte de apropiación en el trabajo de banda, que utiliza una instrumentación eléctrica con referencias claras hacia músicas como el jazz, el rock y el blues. Bueno, y hay bandas chilenas que siempre nos han inspirado, como el Grupo Congreso, Fulano, y a nivel latinoamericano, no sé, pues Spinetta, Pedro Aznar, por ahí como que va la cosa de IQ. Y fusionar ahora, bueno, hablaste de una opción de varios estilos musicales y ahora Claro. la poesía también se fusiona también con ustedes. Tienen dos discos ahí con la poesía de Gabriela Mistral, hay poesía eh, 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 mistraliana, creo que le pusieron a lo que ustedes están haciendo. ¿Cómo ¿Mm? fue decidir sumar a la poesía y cuál fue el criterio, el sentido de destacar la poesía de Gabriel Mistral, cierto Premio Nacional de Literatura y Premio Nobel también de Literatura? Claro. Bueno, la poesía y la música siempre como que han ido juntas, ¿cierto? Eh, a mí me interesa la poesía y la música porque como que en un pequeño espacio y tiempo de creación eh, hay como muchos elementos, ¿cierto? De los que hablaba anteriormente, a los cuales, por ejemplo, podemos sumar la belleza, la libertad, la pasión, las emociones, profundizar en un poema o en una canción te sumerge en un mundo diferente, en un mundo onírico, ¿cierto? El poeta, el músico en este caso también, eh, se abre y te muestra su visión del mundo a través de esa poesía, de esa canción, en algo muy, muy concentrado. Eso a mí me interesaba mucho, por eso también elegí el tema de la poesía. Soy convencido además que el arte como transformador como un transformador social, el arte como una herramienta educativa, como una herramienta terapéutica. Soy convencido de eso. Hay un ejercicio de Eric Polhaver que es muy interesante, como para resumir el tema de la poesía. Yo no me acuerdo de memoria cómo es, pero como un ejercicio, en mi caso, por ejemplo, eh, para mí poesía es como la P de pasión, la O de oficio,
la E de entusiasmo, la S de sueños, la I de imaginación y la A, que ahí, si me acuerdo, que la A de asombro, que eso también lo comparto con Eric Polhaver. Sí, porque yo siempre me acuerdo del poema Los helicópteros, que es un poema Sí, que tiene mucho ruido al leerlo, así tiene, que juega mucho con la cacofonía. Dionisio, ¿y por qué Gabriela Mistral la eligieron? Puede haber sido, no ah, sé, Huidobro, De Roca, Telier, ¿por qué Gabriela Mistral? sí, bueno, los que hemos profundizado en la obra de Gabriela Mistral y en el pensamiento de Gabriela Mistral, de alguna forma nos hemos dado cuenta que es una persona, una escritora que está a años luz de nosotros. Es una escritora, una persona muy adelantada. Para mí, personalmente, la escritora y la pensadora más importante que ha nacido en Chile, solo quizás comparable con Violeta Parra, ¿cierto? Y que por mucho tiempo trataron de alguna forma de invisibilizar su obra, su pensamiento y ocultar esa dimensión real, esa dimensión poética, esa dimensión social, esa dimensión cultural, espiritual que tiene Gabriela Mistral, que realmente me excede. La familia mistraliana yo creo que va a estar de acuerdo con que ella realmente es una maestra. Para nosotros ha sido una guía en este camino, y todos los elementos que me inspira y que te nombraba anteriormente están presentes en Gabriela Mistral, en su obra. Y a eso, por ejemplo, se puede sumar, no sé, por elementos como el territorio en Gabriela Mistral, el amor por el lenguaje, por la palabra, esa conciencia mestiza, esa preponderancia o esa importancia que le da a ella a lo indígena, a los chilenos, llamado como una cultura, ¿cierto?, amplia, y también al contexto latinoamericano. O sea, Gabriela Mistral realmente una persona una escritora que está ahí, que por suerte hoy en día mucho más valorada, y su obra ha sido recopilada y ordenada de buena forma. Así que está ahí todavía Gabriela Mistral por descubrir Sí, para las nuevas totalmente. generaciones. Totalmente de acuerdo contigo, Dionisio. De hecho, recibió el premio Nobel primero y después el Nacional, o sea, Así es. No, pasó al revés. Justamente mm, porque estaba ya, invisibilizada Gabriela Mistral, pues entonces, así justamente es. como si bien tú describías, toda esa, estaba la poeta, la mujer, la pensadora, una de las más importantes. Entonces, eso fue lo que primó y se valoró más afuera que acá adentro en su momento a la Mistral. Y De yo hecho, siempre ahora hay una moción para entregarle el premio municipal de poesía. ya, mira, Hay una moción de la alcaldesa, me parece interesante, pero imagínate, o sea, Gabriela Mistral su, eh, siempre fue de alguna forma como ninguneada. Hay sí, libros que son menospreciados totalmente y vistos de una manera bastante pueril, por ejemplo, el Ternura, que es uno de los libros, mi libro favorito, siempre ha sido menospreciado. Y es ahí donde nosotros pusimos como el ojo, especialmente en ese libro, en Ternura, de donde extraí, bueno, de ahí sacamos como los poemas que musicalizamos, que es el proyecto Canciones para Yin Yin, que es un proyecto que presentamos al Fondar del 2021, si no me equivoco, y nos adjudicamos ese proyecto que comprende la musicalización de 22 poemas, ¿cierto? De ternura, 22 poemas que estaban en ternura de la sección Canciones de Cuna. Fue un proyecto bastante largo. El primer disco salió el 2022 y el segundo disco salió el 2023. sí, mira, mientras hablaba me acordaba de una frase de Gabriela Mistral, la leí ahí por internet, que decía, usted lo vio, usted cree que es necesario hacer algo, hágalo.
Entonces, es como decir, oiga, si anda diciendo esto, mejor hágalo usted, comprométase con lo que dice. Entonces, pienso que eso era representar el gran carácter de Gabriela Mistral, es hacerse responsable. Sí, Justamente sí, hacerse de hecho, responsable. sí, claro, Juan. De hecho, esas frases deberían estar pegadas en todos los colegios, son reflexiones increíbles. Esa frase creo que si hay que plantar un árbol, plántalo tú. Claro. Parece que viene de ahí esa frase. Y a nosotros, a mí me sirvió mucho esa frase porque en algún momento, yo soy un músico autodidacta, entonces en algún momento cuando decidí realizar este proyecto desde el punto de vista musical, musicalizar los poemas, como que no sabía cómo empezar. Los músicos que conocía, bueno, era muy complejo que me acompañaran en este como viaje, que era bastante como ambicioso, y finalmente me encontré con este tipo de frases, por ejemplo, de Gabriel Mistral, que hazlo tú, o sea, eh, tú eres el que puede apartar la piedra del camino. Y bueno, y le di, y hemos perseverado por 10 años con este proyecto. Y hablando de proyectos, ¿cuántos proyectos llevan y cuáles más vienen para ustedes como banda? Claro, a lo largo de los años nosotros bueno, hemos tenido como hartos proyectos de diferente índole, en música, literatura, educación, artes visuales. Eh, pero de alguna forma como esto se fue yendo como hacia la música y a la educación. Y en ese sentido, yo destaco Cantos Mistralianos, por ejemplo, que fue un proyecto que hicimos en Recoleta, en los CESFAM de Recoleta, en las salas de espera, donde hacíamos intervenciones musicales con poemas de Gabriela Mistral. Y fue, bueno, súper exitoso, pasamos por todos los CESFAM. Después hay otro proyecto que se llama Canto del Forastero, que nos dimos cuenta que en esta pasada que hicimos por los CESFAM de Recoleta, que había mucho inmigración en Recoleta, de hecho creo que es la comuna con más inmigrantes en Chile. Entonces decidimos musicalizar a poetas latinoamericanos para conectar, ¿cierto? Eh, con ese mundo también. Y también fue un proyecto muy interesante, musicalizamos a Juan Gelman, Alejandra Pizarnik, Mario Benedetti, César Vallejo, etcétera. Fue un proyecto muy bonito y bueno, y canto canciones para Yin Yin 1 y 2. Eso yo creo que han sido nuestros proyectos más emblemáticos. Y Dionisio, ¿dónde las personas que nos están escuchando pueden acceder a esta música, a esta experiencia? Porque no solamente música, poesía, sino que son experiencias bastante interesantes con respecto al trabajo de mediación que ustedes hicieron. ¿Cuáles son sus sitios, sus redes? En YouTube es Haiku Chile, Haiku Chile, Haiku Chile, y en Instagram es Haiku Banda. Ahí no, nos pueden seguir. Mira, ahora Eh, estaba mirando algunas personas que nos dejan saludos. Mira, aquí voy a destacar a tres personas. Alejandro Concha y Janet Silva, ellos son de la agrupación de escritores de Lota. También son qué escritores, lindo. son personas que tienen una buena trayectoria escribiendo publicaciones con distintas publicaciones justamente donde también recuperan lo que son parte de la esencia o de la identidad de los territorios donde ellos viven. Aquí Luciano Llenet Hermoso. nos dice que es interesante que se una justamente estos estilos, la música con la poesía para producir contenidos. Y también aquí hay un saludo de Chihuayante también que nos llega de Loreto García. Así que agradecemos la Luciano Sunzo, también él es músico acá, también él canta, interpreta y compone música de la vida de los mineros. Así que Mira, también hace una experiencia bastante interesante con respecto a la creación literaria y también musical. Y me dentro de estos encanta. proyectos, Mira, Dionisio, disculpa, ella decir algo. acá tengo a María Teresa Pérez con la antología del verso. Ella es de Lota. Sí, ¿Tú la conoces? sí, ¿Cierto? amiga de Ella muchos está años. Nos conocemos del año 90. increíble.
increíble. Bueno, cuando me hablas tú, por ejemplo, de estos escritores, del músico que habla de Lota, es increíble cómo hay un arraigo y una identidad súper fuerte en esa comuna, ¿cierto? En ese territorio. Muy interesante, me gustaría conocer mucho más de ahí, de esa zona. Este libro es espectacular. Un Sí, abrazo, un beso a María María Teresa. Teresa Lotina es una excelente poeta, no lo digo porque sea mi amiga, sino que de verdad ella escribe muy bien, escribe desde dentro y sus procesos creativos Sí, son bastante interesantes. Eh, Así que muchas gracias también, Dionisio, por destacar a María Teresa en esta entrevista. También, ella nos ha acompañado en encuentros de escritores, programas radiales, así que también, si bien está en Santiago ahora, pero sigue con su corazón acá en su querida sí, pues. Lota. Y proyectos, mira, tú hablas de trabajo de mediación, lo que hicieron en el Cefán, porque usted está mezclando la música, la poesía, pero hay una propuesta de mediación, y eso es súper interesante que también lo puedas destacar, porque no es el tema que ustedes componen y lo suben, qué sé yo, a una plataforma, sino que también hay un trabajo que ese tema pueda llegar a la gente inmediata. Cuando ponías el tema de los Cefán, y también creo que estuvieron trabajando en colegios con respecto a la difusión de este trabajo. Que no solamente difusión, sino Sí, que es mediación, pues mediación, acercar los componentes culturales, musicales, poéticos a todo público. exacto, a estudiantes y a la comunidad, exacto. Siempre ha estado esa intención, cada vez siempre con más fuerza, porque todos los integrantes de IQ hemos realizado un trabajo de educación y creación musical y literaria por separado. Martín Guzmán, profesor, ¿cierto?, de aula. Martín Formento, se ha dedicado toda su vida a la enseñanza. Benjamín Donoso, estudia licenciatura en música. No sé, pues Liz Santibáñez es psicóloga de la Universidad Católica, y yo me he dedicado toda la vida a impulsar proyectos de este tipo, taller y todo eso. Entonces, tenemos una experiencia, y el proyecto al cual tú mencionas de mediación, nosotros le llamamos Poesía en Movimiento, en el cual nos adjudicamos un proyecto en Fondar también, que se llamaba Perspectivas para Jóvenes Creadores, el 2021, si no me equivoco. Yo soy re malo con las fechas. Y yo también, sí que. Eh, sí, y bueno, las dinámicas en las instituciones varían de acuerdo a lo que ellos de alguna forma como que requieren. Normalmente son como mini conciertos, y posteriormente vienen charlas, conversatorios o clínicas. Y las temáticas también dependen de la institución, pero nosotros proponemos, por ejemplo, hablar sobre Gabriela Mistral, sobre cómo se forma una banda, cómo es el tema del proceso creativo de un poema, etcétera. Es un proyecto que realmente nos llena, porque la misión de IQ siempre ha sido la difusión de poesía chilena y latinoamericana. Sí, me parece súper bien y sí, igual podrían generar un proyecto para itinerancia. Acá en Lota tenemos espacio, pueden recorrer Feliz, Coronel, Lota, Curanilahue, y no, podemos feliz. generar los espacios donde ustedes se puedan presentar, porque conocemos a todas esas personas y generar un proyecto de itinerancia puede ser más adelante para justamente poder conocer el valioso trabajo que ustedes hacen, porque digo valioso porque es valiosa la música, valiosa la poesía, pero el valioso que haya un proceso de entregárselo y, como yo digo, mediación, de poder acercar eso a los niños especialmente, porque imagínate quizás cuántos de esos niños, niñas que están escuchando, hay un potencial escritor, un potencial músico, entonces tenemos una gran responsabilidad en ese sentido. Sí, Juan, estoy totalmente de acuerdo. Y no solamente a gente que se vaya a dedicar a eso, sino que la música, la poesía, el arte en general es transformadora. O sea, una persona que a lo mejor después se va a dedicar a otro oficio, otro rubro, la poesía y el arte igual le va a servir. Entonces estoy muy de acuerdo con eso.
nosotros el proyecto que ganamos para fondar estaba pensado en los niños de Hualpén, en estudiantes de Hualpén. A nosotros nos interesa mucho el tema de las regiones, de poder salir acá de Santiago, que finalmente todo como que se centraliza, todo está como acá, y vemos que en regiones hay una apertura súper grande, súper rica, y que a nosotros nos estimula. Así que esa invitación que haces tú, la recogemos, pero de inmediato. Dionisio, nos quedan 3 minutos de programa para el segundo bloque. Palabras finales, reiterar los lugares donde podemos ver, escuchar la música y el trabajo que ustedes hacen. Sí, en YouTube, Haiku Chile, y en Instagram, Haiku Banda. Y comentarte, bueno, lo último, aprovechando estos últimos minutos, acabamos de subir hace algunas semanas un video que lo pueden encontrar ahí en Instagram. Está alojado ahí como en el perfil de Instagram, está como el link, pinchando el link se va a YouTube. Es un video en vivo en el espacio Trayecto, que fue un evento que organizó el colectivo Día de la Poesía, que es muy interesante también para que lo sigan. Lo pueden buscar en Instagram así, colectivo Día de la Poesía. Ahí hay escritores, editores y periodistas. Ese colectivo está muy interesante, así que recomiendo ahí visitarlo también. Eso, y comentarte también lo último, que estamos en un proyecto que se llama Albricia, que es un proyecto de musicalización de poetas chilenas contemporáneas. Estamos en un proyecto bastante intenso en estos momentos, y eso, bueno, eso te quería comentar, Juan, en general, ese es como lo que hace. Muchas gracias, Dionisio. Estamos conversando con Dionisio Donoso, integrante de la banda Haiku Banda. Te agradecemos la conversación, agradecemos que te hayas tomado el tiempo y que nos hayas contado acerca de ella. Estamos llegando, gracias, Dionisio, lo estamos viendo. Gracias, muchas Juan, gracias por el espacio. Gracias. Llegamos al final. Este es un programa de al área Cultura Fundación CEPA, la carretera cultural. Estamos todos los meses, la primera o segunda semana de cada mes, conversando acerca de actividades culturales, de gestión cultural, músicos, artistas, en torno al arte y la cultura, que es tan importante para el hacer y el vivir de cada persona. Así que muchas gracias y nos estamos viendo en el mes de julio. Hasta pronto.